Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siempre siguen nuestro programa cada noche. Hoy abrimos nuestro programa, el primer programa del año del 2026, a donde felicitamos a todo el pueblo dominicano que siempre nos sigue, como también todos en el extranjero que recibimos sus informaciones de que siguen cada día el programa en 3 puntos. Agradecidos siempre, tanto de Dios como de todos nuestros amigos televidentes que son fieles a nuestros seguimientos de comentarios, nuestros temas de opinión y todo lo que nosotros aquí llevamos cada día para todos ustedes. Siempre acompañado de nuestros amigos, nuestros hermanos, Javier López, Guillermo Torres, César Gutiérrez, el doctor Ezequiel Molina, el doctor Luis Manuel Piantini, todos son médicos, doctores, y otros son médicos, otros son abogados, pero todos componemos un equipo aquí que tenemos en la presencia de Guillermo Torres, que también es parte de nuestro programa y es uno de nuestros personas estratégicas aquí, que comparten nuestros días a día para llevar a ustedes todos estos temas que tenemos. Esperamos tener un año bien venidero, bien desarrollista, con temas importantes para que realmente podamos ver cómo se manifiestan las actividades. Empezamos con una guerra, empezamos con temas, pero realmente las cosas hay que ver cómo se desarrollan, que esperamos tener un año totalmente feliz. Adelante, doctor Valcárcel, buenas noches. Buenas Empieza noches. usted. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, César. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, comenzando el año, nuestro primer programa en vivo de este año y con las actividades normales de un comienzo de año, tenemos muchas informaciones que darle y muchos comentarios. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches a mi hermano y amigo Flavio Gutiérrez, buenas noches a mi sobrino César, aquí a mi derecha. Buenas noches al país, que noche tras noche y de manera tan especial en hora de la noche, pues nos permite empezar en este nuevo año con este primer programa, Flavio, que esperamos que sea de grandes bendiciones para nuestro país y de bendiciones para el mundo. Así es. Bueno, empezamos el año Para el con mundo, no. un tema internacional que habíamos analizado Deja que César presente. en la semana pasada, pero también yo quiero que César dé su palabra, porque realmente hacía días que no venía, que ya No, no claro, estaba ignorando. claro que sí. No, no, buenas noches a todos y gracias por esta maravillosa noche que nos están dando. El día hoy de Santos Reyes también, También, que es un día memorable para muchos niños que se sienten hoy identificados con que se les ha dado un presente o un abrazo. Y eso es muy bueno para la sociedad. Eso marca a los niños en su niñez y esperamos que también disfruten de este programa esta noche, así como se está disfrutando el día de hoy. lo que hay que ver si Venezuela está de reyes o no está de reyes. Se lo dieron por adelantado. Nosotros habíamos hecho un análisis, Nelson, que por eso quería que tú, Ah, ok. el lunes pasado, Sí. y se estaba discutiendo todavía que había analistas políticos que decían si Venezuela iba a ser invadida o no. Nosotros dimos una opinión sobre ese tema, que realmente decíamos que pudiera ser que iba a haber una acción militar, pero no una invasión, y que iba a ser a principios del mes de enero. Porque tenía que tú, Sí, eso fue el lunes, en el último programa del año. Hablábamos Javier, tú y yo, para el país, y una de las opiniones, tú diste una, Javier dio una, yo decía que no era verdad que los Estados Unidos, con más de 16,000 militares en toda esta zona geográfica del mundo, en Sudamérica, como dicen ellos están defendiendo la parte que les pertenece, diríamos así, que es América. Ahí están en el veremos. Y decía yo, secundado por ti y algunas veces Javier, que en los primeros días de enero, eso fue en el programa del lunes, está en el minuto 37 del programa, decía que si los Estados Unidos, con esa cantidad de militares en toda esta área del mundo, no se llevaban a Nicolás Maduro en los primeros días del año,
Estados Unidos iba a ser el hazmerreír del mundo porque iba a perder credibilidad. Porque ¿para qué hacer tantas cosas si no se iba a resolver nada? Eso lo dijimos lunes y ya el sábado en la madrugada, ya nuestro amigo Nicolás Maduro estaba montado en un buque rumbo a Puerto Rico, de donde fue trasladado en un avión para los Estados Unidos, para Nueva De York Guantánamo, específicamente. de Guantánamo, Estados Unidos. Sí, y creemos que nuestras palabras, nuestras opiniones, fuimos de los que más en el clavo dimos, porque precisamente, y hay que recordar que hace, no recuerdo ahora cuántos años, pero en el 90 y pico, un día 3 de enero, también fue que sacudieron a Panamá, pero aquello fue una invasión. En Panamá fue una invasión. Aquí fue como un extracto quirúrgico lo que hubo. Pues vamos a llevarnos a Maduro y después iremos resolviendo otra cosa. Mira, realmente la operación se veía venir. Ahora, desde mi punto de vista, la operación tiene todas las luces de ilegalidad. Se está llevando lo que es la Carta de Constitución de la ONU, la OEA, los organismos multilaterales, los acuerdos de países. Se está llevando todo. Aquí, a partir de este momento, 3 de enero del 2026, vamos a tener un nuevo orden mundial, porque a las potencias no van a respetar las decisiones multilaterales de todo el mundo. No tiene sentido la ONU, no tiene sentido la OEA, no tiene sentido la Unión Europea, no tiene sentido nada. Porque fíjate que el presidente Trump está hablando, invadió o hizo una operación quirúrgica en Venezuela. Perfecto. Yo siempre dije que yo no estaba de acuerdo con la forma que se habían realizado y perpetuado Nicolás Maduro en Venezuela, que había que buscar una forma legal para sacarlo legalmente del poder, del poder que estaba usufructuando. Pero tú tienes el caso de Groenlandia. Groenlandia, Trump sigue insistiendo en que la va a marchar. Tienes el caso de Israel, que con un acuerdo de paz firmado por el mismo presidente Trump, Israel sigue matando gente como que no existiera nada. Y ahí no hay ni condena ni nada. Tienes el caso de lo que está sucediendo ahora mismo en la recomposición de todo lo que es el Medio Oriente, porque Israel está metiendo su pezuña en un país para reconocer a una provincia de ese país. Y la ONU no dice nada, y es solamente para tratar de tener vigencia política del estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 33% del petróleo que se consume en el mundo. Entonces, esto del 3 de enero lo que va a traer es una recomposición definitivamente del establishment mundial con Estados Unidos, con todos los países, porque no tiene sentido tener organismos multilaterales que obliguen a las potencias a controlar su armamento, porque ahora mismo no vamos a hacerlo. Adelante, César. Bueno, a mí no se me va a olvidar este día del 3 de enero, porque fue el día de mi cumpleaños. Ajá. Y eso fue para cuando me desperté. Mucha gente cuando se despertó se enteró de una noticia que había pasado en la madrugada del 3 de enero. Y yo creo que hay que verlo en una escalada. Yo creo que primeramente la ONU no ha perdido ni va a perder fuerza con esto, sino que ya la perdió en el 2014, en febrero y marzo de 2014 con la península de Crimea, cuando Rusia hizo esa intervención militar en la península de Crimea y dijeron que fue ilegal, pero al mismo tiempo Rusia todavía sigue manejando Crimea. Y ya se la anexó. Y ya se la anexó y todavía sigue siendo ilegal. Entonces, el problema viene en cascada. Cuando tú dejas pasar una, pasa otra y otra y otra. Entonces,
¿qué pasa con Estados Unidos? Yo creo que de alguna u otra forma Estados Unidos está reaccionando, tiene una reacción ante volver a salvaguardar lo que ha perdido en el tiempo con Latinoamérica. Aparte del tema del petróleo. Yo creo que Estados Unidos se ha vuelto a la política de déjame proteger mi espacio, mi región, porque mi región estaba descuidada. Eso es una de las cosas que hay que leer. Si ustedes ven en la parte del manejo de Marco Rubio, el secretario de Estado para mí es excepcional. Él está haciendo una política internacional de alto nivel. Defiende a Trump férreamente por la posición que está poniendo y se están cuidando mucho de que no sean imputados por una cosa u otra, pero fueron muy sinceros. Hablaron de que esto es un tema comercial y que eso va a tener retribución para las pérdidas que se han tenido con el tema de Venezuela. Y aparte de eso, el pueblo de Venezuela está gozando, pero creo que está gozando más de esta situación, de esta primera fase, los venezolanos ausentes. Yo creo que los venezolanos ausentes son una gran fuerza que pueden 8 millones están en la calle. pueden cambiar y variar la política que se está estableciendo ahora, porque Delcy Rodríguez está ahora mismo en el poder y sigue el régimen. No podemos negar que está. O sea, no por llevarse a Maduro ahora mismo a Estados Unidos y a su esposa no quiere decir que ha sucedido algo. Entonces yo creo que Estados Unidos tomó una decisión muy delicada que puede ser ante los ojos del mundo, ante Latinoamérica, que lo dijeron en la ONU, varios países como México y Brasil, de que no estaban de acuerdo a ese tipo de intervención, pero al mismo tiempo es una celebración internacional lo que ha sucedido porque se ha visto un primer golpe de efecto que se ha generado por parte del gobierno de Donald Trump. Yo creo que eso es un punto de análisis que hay que llevarlo a profundidad con expertos en esta materia porque el tablero se está jugando aquí muchos intereses donde hay que ver hacia dónde va la orientación en los próximos meses, porque esto va a durar meses. Mira, yo no opiné en la semana pasada, donde decías que realmente invasión no iba a haber, que lo que iba a haber era tipo acción militar, porque Trump no quería crear un baño de sangre allá en Venezuela. Y estaba buscando todas las posibilidades de que Maduro pudiese negociar. Sin embargo, se le dio todo el chance, como ellos mismos lo explican, para que él negociara. Pero parece que dentro de ese tipo de timer que se dio en su momento, se estaba negociando con otros aparte de Maduro. Y en esas negociaciones, ¿qué se ha hecho? Bueno, Maduro seguía con una bravuconada, bastante fuerza a nivel de prensa, de publicidad, lo que pasó con nosotros decíamos con Noriega en su momento, que iba a ocurrir lo mismo, que ellos no iban a invadir. Bueno, el hecho es que nosotros vamos a traer aquí un experto en asuntos geopolíticos, que es el doctor José Liceo, que va a estar con nosotros, donde vamos a dar los detalles del análisis. Pero nosotros estamos dando lo que creímos en su momento que pudiese haber pasado. El hecho es que nosotros en su momento decíamos que la invasión no iba a ser una invasión, iba a ser una parte de intimidación, como realmente se dio, 15,000 soldados, equipos militares, tanto en Dominicana, Puerto Rico, en las islas, Trinidad y Tobago, todo estaba acordonado para que él tuviera el tiempo de negociar, si iba a ir con su dinero y si iba a ir con otras ventajas de negociación. ¿Qué resulta? Hay muchas contradicciones aquí, porque Estados Unidos siempre ha dicho que no negocia con terroristas ni narcotraficantes. Sin embargo, la negociación que se hizo con Delcy Rodríguez es una persona que está ilegal, porque uno de los puntos que llega a este momento de la invasión es por la ilegalidad, tanto de Maduro como de ella, porque ella no fue electa por el voto, fueron electas por el voto, pero fue una falsedad. Por eso es la situación que se está dando. Entonces, si tú dices que no negocias con terroristas y con narcotraficantes, tú le has dado una preponderancia que lo que en sus momentos ganaron, como Gonzalo Urrutia por el voto, igual que María Corina, que hizo una labor para que ellos llegaran al poder, no se le tomó en consideración por razones que se explica que es muy lógica lo que ellos explican. Ellos no tienen el dominio total de lo que es el control ni de los militares ni de una parte del pueblo que no lo tiene. María Corina no lo tiene. No podía entrar en este proceso y crean 3 etapas donde primeramente viene la parte de planificación ahora de qué es lo que se va a hacer. Después llega una segunda etapa que es donde va a haber
una orientación de quiénes son las partes civiles, militares que van a intervenir, y luego una tercera etapa, a ver si ellos, Gonzalo Urrutia, tienen la capacidad para hacer el dominio del pueblo venezolano. O sea, son 3 etapas que van a cumplirse, pero realmente lo que allí se dio y se explica es que se estaba negociando con 2 alas del avión. Una ala que Maduro era la que tenía menos información y la otra ala, la ala militar, que es la que domina. Con esa sí se habló claro qué es lo que se iba a hacer en todo el proceso que hoy día se está llevando. Mira, los Estados Unidos hicieron, fue un asunto estratégico. Si ahora mismo Estados Unidos, además de coger a Maduro, hubiese intentado, que lo hubiese podido hacer, coger a Padrino López, a Desi Rodríguez y a Cabello, en Venezuela todavía se hubiese estado peleando. Porque son la gente que tienen el poder, que tienen las armas. ¿Qué han hecho los Estados Unidos? Le dejamos el poder, le dejamos esta presidenta interina, pero nosotros vamos a administrar Venezuela. Pero Y que van a empezar, eso se llama neocolonialismo. Bueno, un colonialismo nuevo. Bueno, de alguna manera ellos van a empezar a nombrar y a que hayan civiles de otra categoría que empiecen a trabajar junto con ellos en Venezuela, y eso va a conllevar, y lo podremos analizar más de frente, con más categoría, con nuestro invitado de esta noche. Así es. Vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial, cámara, para poder nosotros poder llevar a cabo el análisis realmente de lo que ha ocurrido aquí en Venezuela y lo que está ocurriendo. Vamos a tener aquí al doctor José Eliseo, que nos va a dar a conocer en detalle todos estos temas, pero haciendo el análisis estratégico de lo que ha ocurrido. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en nuestro programa de 3 Puntos, habíamos anunciado al doctor José Eliseo Almanzar, que iba a estar con nosotros aquí, un especialista tanto en la parte jurídica, la parte económica, también tiene conocimientos económicos, pero también en la geopolítica. Y aquí estamos discutiendo en la entrada de nuestro programa, ya iniciando este nuevo año 2026, sobre temas que realmente el mundo está en vilo, el mundo está viviendo y comentando lo que ha ocurrido en Venezuela, y nosotros aquí somos parte ya como comunicadores, poder llevar estas informaciones también de manera objetiva y analítica. Hemos hecho nuestros comentarios personales, pero queremos ahora, como el doctor José Eliseo Almanzar, poder llevar a ver hacer un análisis realmente de la región. Cómo va a afectar este tema a la región, cómo van a desarrollarse internamente, buscar la armonía, la paz y la gobernabilidad en Venezuela. Le damos las buenas noches al doctor José Eliseo Almanzar. Bueno, buenas noches a todos y feliz año, que todavía es válido. Es válido. Sí, es válido. Creo que hasta mañana, ¿verdad? No, y este es el primer programa del año. Bueno, Este es el programa del año. Bueno, nada, agradecido de estar aquí con ustedes y en mi casa de nuevo. Claro. Así es, así es. José Eliseo, nosotros, como decíamos en la introducción, habíamos hecho algunos comentarios. Nos gustaría escuchar tu parecer, tus proyecciones, tanto analíticas con la geopolítica de la región, como lo que ha ocurrido en Venezuela, en el sentido de que se ha dado un fenómeno donde se hizo una acción militar, no una invasión, como se había pronosticado. Entonces, dentro de este proceso hay muchas inquietudes en el tema, en el sentido de que prácticamente el objetivo parece que nada más era Maduro para las autoridades que hicieron la intervención. Sin embargo, las autoridades que le hacían el componente y los grandes que juegan en el escenario en la política venezolana están ahí, han sido tomados en cuenta en el gobierno. Entonces, nos gustaría escucharte por qué se toma esta decisión para que, sabemos que quieren buscar la paz y que la administración siga igual, pero es algo que ha sido contraproducente a lo que la gente esperaba. Bueno, lo que pasa es que en política, como decía el profesor Bosch, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Estados Unidos tiene un problema, o muchos problemas, pero una amenaza grande, que es China. Estados Unidos ha sido desplazado en las últimas décadas del escenario internacional por China. Entonces, ¿qué le queda a Estados Unidos? A Estados Unidos le queda esta área, el área de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, como su zona de influencia estratégica. Primero se dieron, esta administración desde que llegó ha implementado su política. Recuerden que cuando Pete Hegseth
secretario de guerra. Primero le cambian el nombre al Ministerio. al secretario de defensa, Sí. secretario de guerra. Sí. O sea, eso es un mensaje de yo voy a defender lo mío con lo que sea. Ahora, ¿qué es lo mío? Bueno, lo mío es el Caribe y Latinoamérica. Después, Pete Hegseth, secretario de guerra, reúne a todos los generales norteamericanos en un solo recinto, algo inédito, para decirle, entre otras cosas, que la diversidad es la debilidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eso es número uno. Eso es el mensaje a los temas de Departamento de Equidad, de tolerancia de las minorías en las Fuerzas Armadas y demás. También dice en ese encuentro que los generales norteamericanos están fuera de forma física y que si él que es el jefe está en forma, ellos también tienen que estar en forma. O sea, Mensaje. vamos a decir, los irrespeta de una manera u otra. Y entonces, al final, explican la parte importante de ese encuentro, que es el cambio de doctrina de las Fuerzas Armadas. ¿El cambio? De doctrina. ¿Y cuál es el cambio de doctrina? Bueno, el cambio de doctrina es que las Fuerzas Armadas no solo estaban para defender a los Estados Unidos de las amenazas externas, sino de las amenazas internas. Y mucha gente pensó que era que las Fuerzas Armadas iban a ser utilizadas para reprimir a lo interno en Estados Unidos, porque coincidió con los movimientos estos de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, en Washington D.C., en Chicago y en otros sitios donde se movilizó. Pero ¿qué era lo que se quería decir? Porque la respuesta vino en un segundo documento que se publica, que es la Estrategia Nacional de Seguridad, National Security Strategy. Ese documento se publicó hace poco más de un mes, donde se esbozan las líneas de política exterior de los Estados Unidos. ¿Y qué dicen los Estados Unidos? Dice, bueno, le cambia el nombre a China, no lo pone como enemigo, sino como competidor. ¿Entiendes? Habla de que Europa está en extinción, de que por temas culturales, por temas demográficos, o sea, desdeña la participación y la relevancia europea en el mundo. Y dice sobre su área de influencia, que es el Caribe y Latinoamérica, que como filosofía no se va a tolerar que potencias o competidores tengan control de materiales estratégicos en la zona de influencia de los Estados Unidos. También se toma la medida de reestructurar los comandos de las Fuerzas Armadas. Estaba el Comando Norte, el Comando Sur. El Comando Norte se encargaba de proteger a los Estados Unidos. El Comando Sur, famoso de estos lados, Sí. Centroamérica y el Caribe. Entonces se reestructura y ahora se llama el AMERICOM. O sea, es un solo comando donde está integrada toda la Fuerza Armada. Esos son los pasos previos a lo de Venezuela que se dan. Entonces, bueno, Venezuela tiene 303 mil millones de barriles de petróleo de reserva documentada. Es la más grande del mundo. Seguida por Arabia Saudita, que tiene 294 mil millones de barriles. O sea, eso se dice rápido y se dice fácil, pero Es una gran reserva. es una cuestión sin precedentes. Entonces, si nuestros oyentes, si nuestros televidentes tienen un mapa, solamente tienen que trazar una línea recta desde Venezuela hacia el norte, a Texas y a Luisiana, que es donde están las refinerías más grandes de petróleo de los Estados Unidos. Las refinerías que tienen la capacidad de refinar petróleo pesado, que es el más útil para obtener derivados. Estados Unidos tiene mucho petróleo, pero petróleo ligero. Liviano. Entonces, ahora tracen esa línea y tracen una línea de la llanura central de Canadá, que es donde está el petróleo pesado en Norteamérica, hacia esas refinerías. Y se van a dar cuenta que la línea recta de Venezuela a Texas y Luisiana es más corta que la línea recta de la planicie central de Canadá a Texas y Luisiana. Sin contar con que para llevar ese petróleo de la planicie central de Canadá, que es otra superpotencia, a la cual tú no puedes ir a ningunear ni a darle órdenes, para llevar ese petróleo de ahí hay que atravesar todos los Estados Unidos con un oleoducto que se llama el Keystone XL, que su construcción ha sido engavetada por varios gobiernos porque tiene un costo enorme
y además tiene un impacto ambiental tremendo. Entonces, dicho todo eso, ahí está la importancia de Venezuela. Los Estados Unidos fueron claros desde el principio. No buscamos un cambio de régimen. Lo dijeron muchas veces. María Corina Machado nunca fue recibida en Washington. Nunca el gobierno norteamericano habló frontalmente con ella. De hecho, cuando ella ganó el premio Nobel, el presidente Trump dijo que él no sabía quién era ella. ¿Verdad? Yo no sé quién es ella, Sí. no la conozco. Y ahora dice Marco Rubio, que es el hombre que se encarga de interpretar a Trump, dice él que bueno, que ella es una gran dama, pero que no tiene el control El bagaje. interno de Venezuela. Sí. Y es De cierto. los militares. Lo más barato que salía ahí, hacer lo que se está haciendo, una solución de conformidad con la Constitución venezolana. La Constitución venezolana, La de Chávez. la venezolana, la Constitución que hay, que es con la que todo el mundo tiene que actuar porque esa es la que hay. Entonces, ¿qué dice esa Constitución? Bueno, que los casos donde se declara la incapacidad permanente o la ausencia permanente del presidente, ahora no se han reunido, porque él ni se ha muerto, ni ha sido declarado incapaz, ni ha renunciado, que son los tres, ni ha sido destituido con una revocación de mandato, que es una figura que hay en la Constitución. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Porque todo eso se hizo en 24 horas. Sí. Él salió y a las 24 horas la Suprema Corte de Justicia, mágicamente alguien la convocó y adoptó una resolución diciendo que bueno, que esto es un caso de emergencia y que, que no están dados los supuestos que están en la Constitución, pero que esto es una situación extraordinaria y que por lo tanto Delcy Rodríguez debía ser la presidenta encargada. Entonces, interina, sí. Ahora no se sabe por cuánto tiempo es el interinato, porque la Constitución establece 90 días prorrogables por otros 90 días. Yo decía que no negocian con terroristas, ni narcotraficantes, ni delincuentes. Y hay un asunto de delincuencia ahí, porque el poder fue usurpado. Pero esto para Dios se está pasando, que nos vamos a la pausa, Sí. para que tú sigas desarrollando el tema, pero después de la pausa. Así que vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de la conversación, en la mesa de la entrevista con el doctor José Eliseo Almanzar, con un tema bastante interesante. Me gustaría que continuara con tu exposición. Bueno, entonces, se busca una salida, ¿no? Delcy Rodríguez es juramentada. No se sabe por cuánto tiempo. Porque al no ser nombrada con los mecanismos que establece la Constitución, no se le aplican los plazos. En principio, se podría decir que no se le aplican los plazos desde las circunstancias previstas en la Constitución, que son 2 mandatos de 90 días, o uno de 90 días prorrogable por 90 más. ¿Por qué? Porque fue designada de forma extraordinaria en una situación de emergencia. Eso por un lado. Pero hoy estamos, bueno, ayer, lunes 5, se juramentó la Asamblea Nacional de Venezuela con el presidente, que es Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, la presidenta. Sí. La Asamblea Nacional es la que tiene que conocer, primero, de todas las amnistías, que vendrá un proceso de amnistía ahí. Nadie se va a ir sin una carta bajo la manga. Ellos van a amnistiar a todo el mundo ahí. Sí. Y, obviamente, para que los líderes opositores puedan ser candidatos, deben ser amnistiados porque todos están Condenado. con algún tipo de impedimento que con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por los tribunales venezolanos. O sea, María Corina, El Mundo, todo el mundo está impedido. Maduro, el día antes de irse, firmó un decreto declarando un estado de conmoción exterior. O sea, una especie de estado de emergencia que le otorga unos superpoderes a la presidenta Delcy Rodríguez, donde gobierna un consejo en Venezuela, es una especie de gabinete de emergencia, de gabinete de guerra. Eso es lo que está gobernando en Venezuela ahora mismo. Entonces, ahí tiene que haber una solución negociada. Venezuela mide 917,000 kilómetros cuadrados. Venezuela tiene la FAM, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene 2,000 generales. Hay miles de armas en manos de civiles.
la distribuyó Chávez en el Plan Miranda. Sí. Luego vino una segunda distribución, formaron las REMIS, las redes de movilización inmediata. Esos son otros miles de armas que hay en manos civiles. Están también los colectivos de la defensa de la revolución, que son otro grupo. Todo eso lo controla Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que están los dos en Venezuela. Entonces, ya hoy, por ejemplo, el periódico El País de España publica que hay unas negociaciones sobre el petróleo venezolano. Trump está hablando de entre 30 y 50 millones de barriles. No especificó el tiempo, que van a ser manejados directamente por los Estados Unidos, embarcados en Venezuela y llevados a Estados Unidos para entonces él venderlo, así mismo. Y entonces el producto de eso va a ir en beneficio del pueblo norteamericano y venezolano, dice él. Pero, mientras tanto, se aseguró que los barcos de petróleo hacia China sigan fluyendo y los barcos de petróleo rusos, de petróleo que tengan intereses rusos, también van a seguir fluyendo, porque los barcos bandera rusa ni bandera china son parte del bloqueo. Entonces, Eso fue parte de la negociación. no, eso lo negociaron antes de ir del a buscar ataque. a Maduro. Sí, claro que sí. Porque en el mundo hay una cuestión, se está jugando un póker de tres barajas. Sí. Estados Unidos quiere a Groenlandia y quiere a Venezuela. China quiere a Taiwán Ajá. y Rusia quiere a Ucrania. Sí, Ya Rusia tiene a Ucrania. sí. Ya Estados Unidos tiene a Venezuela, le falta Groenlandia. Taiwán. Y China y, Xi Jinping en su discurso de fin de año dijo que el proceso de integración de Taiwán es irreversible. O sea, inminente e irreversible. Ahora- Eso va a suceder sí o sí. Antes de salirnos del tema, una cosa. Se había mencionado que para poder, por cada año son 60.000 millones de dólares que hay que destinar para poder comenzar a remontar los pozos petroleros que hay en Venezuela, porque hay no sé si ustedes conocen que los pozos petroleros una vez paran, tienen que volver a socavar para volver a sacar petróleo. Y se ha dejado también muchas de las máquinas que habían funcionando, se han dejado de funcionar. Son 60.000 millones, pero estamos viendo que Estados Unidos no ha hecho. ¿Cuántas compañías estadounidenses están haciendo esa labor de tanto de refinería, de pozos de excavación y tal? Porque es un dinero, es un dinero brutal. ¿De dónde va a salir eso? O sea, ¿cómo se sostiene esa condición que estaba mencionando Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene un mercado financiero que perfectamente puede atender cualquier requerimiento de dinero. Eso es lo primero, no importa el monto. En Venezuela opera Chevron con una licencia especial y el problema vino cuando Chávez en el 2007 nacionalizó el petróleo y sacó a ConocoPhillips y a ExxonMobil. Sí. La sacó de Venezuela. Pero ¿qué pasa? Después de eso se han descubierto más yacimientos. O sea, lo que Repsol también hacía negocios en Venezuela. En Venezuela está Rosneft, la petrolera rusa, y China Petroleum. ¿Qué pasa? Tú no puedes permitir que tus enemigos expandan sus operaciones ahí. También estaban los iraníes proveyendo tecnología y armamento. Entonces, por eso, y fíjate, ¿y por qué menciono la presencia iraní? Porque la presencia iraní fue lo que facilitó buscar un mediador para resolver eso, que fue Qatar. El gobierno qatarí fue que sirvió de intermediario entre Delcy Rodríguez y Washington. ¿Y por qué Qatar? Porque Qatar es uno de los países que tiene mayor poder de lobbying a nivel mundial. Qatar se sienta con Irán a hablar y se sienta con los Estados Unidos. Y tiene mucho poder. De hecho, Qatar es el único país del mundo que tiene bases militares en Estados Unidos. O sea, el único país. Estados Unidos no permite eso a nadie, excepto a Qatar. Entonces, los únicos que manejan a los iraníes son los qataríes. Y por eso entran en la negociación y por eso se da el acuerdo. Fíjate que mientras Qatar no se estaba negociando con Turquía para que Maduro se fuera a Turquía y esa conversación no prosperó. También se le propuso ir a los Emiratos Árabes Unidos y tampoco prosperó
esa propuesta. Simplemente el gobierno de Qatar es el que resuelve el tema. Pero en Latinoamérica, eso va a tener algunas consecuencias. Ya lo estamos viendo. Acabamos de ver el proceso electoral de Honduras. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Que ganó el que dijo el presidente. claro. ¿Pero por qué? Porque Honduras forma parte del Triángulo del Norte, de Centroamérica, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, que son la zona de amortiguamiento de México. Entonces, México es muy difícil de manejar para Estados Unidos, porque México es otra potencia. Y Estados Unidos depende mucho de la producción mexicana en muchísimos rubros. Entonces, si aprieta mucho a México y México se acerca mucho a China, tú traes la amenaza a la frontera. Entonces tú tienes que manejarte con México, ni tan lejos que no alumbre, ni tan cerca que te queme. ¿Es Además, una una percepción, cantidad de eso está millones ¿es una percepción o es mexicanos. parte de la estrategia? No, eso es parte de la estrategia. O sea, tú tienes que manejarte porque el gobierno de México tú no lo puedes debilitar porque tiene una base popular muy grande. Claudia Sheinbaum es muy popular. Pero sin embargo, la amenaza. Claro, Amenaza a México. Él la amenaza, pero fíjate que no hace nada al final. No le pone aranceles, no, o sea, él la amenaza, pero no la sanciona, porque la economía norteamericana está depende mucho. Además, señores, en Estados Unidos hay 43 millones de personas comiendo con cupones de alimentos y hay más de 40 millones de adictos. Entonces, para que un americano pueda seguir comprando un suéter en Walmart a $5, hay que hacerlo en China. Es la única forma. Vamos a irnos a la pausa. Yo decía que el problema no era las drogas de las lanchitas que estaban quemando, sino el problema era el petróleo. El petróleo. Porque no eran las drogas. Porque si a Estados Unidos lo dejan sin la droga, inmediatamente se vuelca los ciudadanos a romper vidrieras y se vuelven locos. Yo recordé a Eduardo Galeano cuando oía a Trump hablando del ataque. Galeano decía que en el diario de navegación de Colón, por cada vez que se mencionaba a Dios, se mencionaba 5 veces la palabra oro. Entonces, aquí, por cada vez que se mencionó libertad y democracia, se mencionó 20 veces el petróleo. Así es. Sí. Vámonos a la pausa para continuar con más de nuestro programa en 3 puntos con el doctor José Eliseo Almanzar. Vamos arriba. Quedan unos minutos para finalizar. Tenemos más temas que completar porque sabemos que es un tema que no se toma un programa, se tomarían varios programas. Y hay muchas preguntas. Javier. José Eliseo, ¿cómo se puede llamar a esto nuevo que ha surgido a partir del sábado? Neocolonialismo, colonialismo. Y eso no va a traer como consecuencia la eliminación de los tratados, los acuerdos, el derecho público, el derecho internacional, todo. Porque incluso hasta lo mismo acta de constitución de la ONU y de la OEA se fue por los bruces. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Porque Mire, ya no hay tiempo para caerle atrás a China. Lo de China es irreversible. O sea, Estados Unidos ya no va a alcanzar a China. Estados Unidos entró en modo contención. Déjame proteger lo que me queda. Y lo voy a proteger con todo lo que tengo. Y Trump es un hombre, hay un político argentino, Daniel Sobato, que acuñó un concepto que se llama la eficracia. O sea, es el poder de la eficiencia. Y para un político o para un gobierno que está buscando resultados, las instituciones a veces son un obstáculo. El derecho internacional tiene sus tiempos, tiene sus formas, tiene su lenguaje y sus procedimientos, y no necesariamente se ajusta a la necesidad que tiene el más fuerte ahora de este lado del mundo, que es Estados Unidos. Y por eso se está haciendo todo lo que se está haciendo. Además de que la ley, la constitución, los tratados internacionales no dicen lo que dicen lo que los jueces dicen que dicen. Entonces, ahora tú le buscas, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, por ejemplo, tiene varias doctrinas, hay jurisprudencia, que dice que no importa cómo te arresten. Dicho de un modo llano para que me entiendan. No importa que tu arresto haya sido ilegal, eso no te exime del proceso penal. O sea, si ellos lograron llevarte a Estados Unidos, no importa que te hayan arrestado de forma ilegal. Entonces, ya de la doctrina Monroe, es la doctrina Trump. Es la doctrina Trump, porque la doctrina Monroe era para sacar a los europeos de la esfera de América. Ajá.
cuando sucedió. Hace 200 años. Las superpotencias eran europeas. Y Estados Unidos, en su acta fundacional, que es la Constitución norteamericana, en los debates, lo que se quiso proteger ahí era de una agresión de una potencia europea, sea Inglaterra, sea Francia, que fue de quien ellos se independizaron, de Inglaterra. Y por eso en Estados Unidos hay un derecho en la segunda enmienda, que es la Carta de Derechos Fundamentales, a tener armas. Era para, con un territorio tan grande, había que protegerlo del enemigo extranjero que podía venir a atacarlos. José Eliseo, no es de dudar que estos temas van a tomar mucho tiempo y siempre serán importantes. Pero hay un tema que, aunque es de República Dominicana, y después podemos volver otro minuto para culminar, pero que deseo que tú, como abogado, como letrado, como conocedor, le digas a este país, porque hay mucha confusión en el día de hoy, y yo he sido abordado en diferentes sitios, y me dio mucho placer saber que tú venías, porque quiero que tú opines de esto. ¿Qué es en República Dominicana el ministro de Justicia? Y si eso tiene que ver directamente con la Procuraduría, aparte de los asuntos administrativos que va a conllevar un ministro de Justicia. Bueno, dicho rápidamente, la política criminal del Estado ya no va a ser dirigida por el Ministerio Público, sino que va a ser ejecutada a través del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia se va a encargar de partes administrativas de lo que maneja la Procuraduría hoy en día. Por ejemplo, se va a encargar de los temas de derechos fundamentales, de derechos humanos, en la aplicación de eso en el sistema penitenciario. Un ente coordinador. ¿Eh? Un ente coordinador. Sí, y va a manejar la política. Va en la supervisión y la supervisión del sistema penitenciario. Es su principal función. Además, que de otra función muy importante, que es coordinar lo que es la representación del Estado en los litigios y en los casos de arbitraje. Eso estaba en el Ministerio de Industria y Comercio, se llevó allá. Por ejemplo, ahora cualquier institución que vaya a contratar abogados para defenderse, ahora será a través del Ministerio de Justicia que va a manejar para centralizar la defensa de los intereses del Estado. Va a manejar también todo el tema penitenciario. Señores, una de las causas principales aquí de la prisión preventiva excesiva que hay es que el Ministerio Público, que es que apresa, pide prisión preventiva, no traslada a los imputados. Eso hay que quitárselo al Ministerio Público. También se discutió en su momento quitarle el INASIF al Ministerio Público, pero no se pudo. Ahí hubo una reticencia muy grande y no se pudo, pero idealmente eso no debe estar en manos del encima de la Procuraduría. No, porque la Procuraduría tiene sus funciones específicas. La función judicial y de investigación y de persecución del crimen está en manos de la Procuraduría. Esto va a manejar la parte administrativa. Por ejemplo, los registros de los ciudadanos. Cuando usted va a buscar el famoso papel de buena conducta, eso lo va a manejar el Ministerio de Justicia. Los registros, por ejemplo, de las asociaciones sin fines de lucro, también lo va a manejar el Ministerio de Justicia. Es descongestionar un poco y desconcentrar las funciones de la Procuraduría, que tiene demasiadas atribuciones que son muy distintas Pero te hablo de la prisión preventiva. Sí, claro. Yo estoy hablando de la custodia de los recintos carcelarios y de manejar los aspectos administrativos de los recintos. Así es. Íbamos a hablar de los cambios, de los cambios que se han producido en los últimos minutos. A ver si nos da un minuto aquí, Mel, el programa, para que podamos hablar rápidamente de los cambios. El presidente Abinader está buscando oxígeno. Viene de su peor año de gestión. La situación económica mala, muchos apoyos se han perdido, el gobierno con el caso Senasa perdió un poco su base ideológica del tema del combate a la corrupción y demás, y el presidente está tratando de buscar un balón de oxígeno, revitalizar el gobierno, ganar tiempo y relanzar el gobierno. Así es. Así terminamos nosotros el programa en la noche de hoy. Tenemos muchísimas preguntas que hacer, pero realmente será para un próximo encuentro. Agradecido del doctor José Eliseo Almanzar, que siempre ha sido un maestro explicando estos temas geopolíticos, que también temas económicos, como decíamos, y temas jurídicos. Así que muchísimas gracias y agradecido con este primer programa del año, que nos agrada tenerte aquí, José Eliseo. A ustedes solo nos resta decirles, pásela bien, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches.